Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Este es el último video con esta introducción. Ya verán cuál es la próxima. Mi nombre es Matías alias El Profesor y estamos en un nuevo video de crítica, comentario, reseña. En este caso de una de las películas que más se esperaba de este 2021. Otra de las tantas películas que se iba a estrenar en 2020, pero bueno, ya todos saben qué pasó en el medio. Estamos hablando de la película West Side Story, conocida por estos lados como Un amor sin barreras. Esta película originalmente era un musical de Broadway del año 1957. En el año 61 se hizo una versión cinematográfica dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins y con el elenco protagónico, con la pareja protagónica de Natalie Wood y Richard Beymer, además de contar con un gran elenco. Película que fue un éxito en su momento, no solo de taquilla, sino también de crítica, de premios. Fue la ganadora del Oscar a Mejor Película. Y en este caso nos encontramos con una versión, y ahora explico por qué no conviene decirle remake, porque no es una remake, con una reversión de este musical dirigida por un tal Steven Spielberg, no sé si la ubican, que se iba a estrenar en 2020, pero llegó finalmente este 2021. ¿De qué trata esta obra? O sea, hablando en general, tanto del musical como de la película del 61, como de la película del 2021. Básicamente nos situamos en los años 50, en Nueva York. Vemos que la ciudad, una ciudad que está siendo protagonista de distintos cambios urbanos, de distintas obras edilicias, se encuentra dividida entre dos grandes pandillas. Por un lado los Jets, que son estadounidenses blancos, y por el otro lado los Sharks, que son puertorriqueños. En medio de todo esto tenemos una historia romántica entre un miembro de los Jets que está intentando reformarse y tener una nueva vida alejado de la delincuencia, llamado Tony, y por el otro lado tenemos a María, que es la hermana del líder de los Sharks puertorriqueños, la hermana de Bernardo. Y Tony y María empiezan a enamorarse a pesar de la rivalidad evidente que hay entre estos dos bandos, una rivalidad irreconciliable por el dominio del barrio. Podemos decir que es una versión moderna de la vieja historia de Romeo y Julieta. En esta versión nueva de 2021 tenemos a... Perdón, por acá tengo los apuntes. A Rachel Zegler como María. Y por el otro lado a Ansel Elgort como Tony. Esta película se sitúa también en los años 50. No es una adaptación moderna ni cambia mucho la idea. Lo que sí, la película es bastante diferente. Ahora vamos a entrar un poco en ese terreno. A la película del 61. Pero no por eso el núcleo, es decir, lo que acabo de contar, lo de la rivalidad y el amor entre en medio de todo esa disputa, la historia sería la misma, aunque eso nos introduciría en los viejos debates de la barca de Teseo, como diría Vision, sobre si algo a lo que se le cambian tantos elementos realmente sigue siendo el mismo. Pero bueno, ¿cuáles son entonces las diferencias entre la versión del 61 y esta versión? Por empezar, si vamos ya rompiendo la cuarta pared, es decir, no sobre la película en sí, sobre su argumento, sino por fuera, la película esta de 2021 sí tiene actores latinos. Recordemos que la del 61, con la excepción de Rita Moreno, no tenía actores latinos, eran todos actores completamente anglosajones o descendientes de europeos, a los cuales se les hizo un blackface porque se los maquilló para que todos parezcan más oscuros de lo que era. Inclusive a Rita Moreno, que es puertorriqueña pero es blanca,
pero que le tuvieron que hacer ese maquillaje y esa tintura. En este caso eligieron actores latinos, no todos exactamente puertorriqueños, pero sí todos latinos. Y por cierto que es un elenco bastante desconocido, porque muchos de los actores acá de esta versión de 2021 no son realmente actores que tengan mucha carrera. Hay otra diferencia. Estos actores de 2021 sí cantan, a diferencia de los del 61 que no cantaban ninguno y que todos tenían a sus respectivos cantantes líricos reemplazándolos. Después, si vamos a las diferencias en el argumento, primero claro que voy a hablar dando por sentado que quien está viendo esto vio la película del 61 y vio la de 2021 para comparar. No es necesario verla, porque son dos cosas completamente independientes. Pero para quien la haya visto, la del 61, y quiera saber antes de verla en qué se diferencian, son diferencias, repito, en cuanto a la historia, es decir, el amor en medio de la disputa territorial, sigue siendo el mismo. El final es el mismo. Las canciones, salvo alguna que otra que cambió un poquito la letra, siguen siendo las mismas. Pero entonces, ¿qué diferencias hay? Bueno, por un lado, si recuerdan, en la película original, el personaje de Tony trabajaba en un bar que pertenecía a un señor, a Doc. Bueno, en este caso, ese bar pertenece a otro personaje, a un personaje femenino llamado Valentina, que es interpretada por Rita Moreno, que a sus 90 años está tan regia y diva como siempre. Con respecto a las canciones, si bien en su mayoría son las mismas canciones de antes, no siempre las cantan los mismos personajes que en la original y no siempre las cantan en el mismo lugar y en el mismo orden y en las mismas situaciones. Por eso es que digo que esta película, más que una remake o más que una remake de la del 61 o más que una adaptación del musical original de Broadway, es una reinterpretación del musical original, como Spielberg lo quiso hacer y como lo quiso hacer su guionista, cuyo nombre ahora no recuerdo. Voy a consultarlo, perdón. Está Tony Kushner, no recordaba el nombre, que ya había trabajado con Spielberg en otras oportunidades. Repito, esta película es una reinterpretación de la historia. Me hubiera gustado quizás ver que se reinterpretase más. Hubiera sido interesante ver una West Side Story situada en el 2020-2021. Eso sí que hubiera estado muy bueno. Pero esta versión, y ahora ya entro con la parte... no, perdón, me faltó nombrar una diferencia que quizás es menor, pero vale la pena mencionar. Había un personaje cuyo nombre no recuerdo, y no recuerdo tampoco que la llamen por el nombre. En la de 1961 había un personaje que era de una chica que quería entrar al grupo de los Jets y que todo el tiempo, se burlaban de ella por ser mujer, le decían que se vaya, y que era interpretado por una mujer que se vestía de chico, que intentaba ser agresiva, o sea, lo que en Argentina diríamos una machona o una marimacho, dirían en otros lados. En este caso, en esta película de 2021, es interpretado por una, no sé si decir uno, actor o actriz, pero es alguien que es no binario. Una diferencia que no contribuye mucho a la historia, pero vale la pena decirlo. También hay que decir que en este caso eligieron actores más jóvenes, porque en la de 61 había algunos que ya tenían varias sotas por encima de lo que se suponía que eran adolescentes. Y en eso tiene que ver también que la del 61 era una historia que yo no diría que era para niños, porque tiene alguna letra un poco para adultos, nada demasiado escandaloso, pero se notaba que era como un poquito más infantil, eran pandillas como más de niños, podría decirse, ¿no? Parecían más adultos haciendo de niños. En este caso vemos que de nuevo esta de 2021 no es una película para adultos, no es ultra sórdida o ultra turbia, pero se lo nota como un poquito más maduro el tema. Es decir, que estas dos pandillas podrían tranquilamente hacer de pandillas delictivas en otras películas,
y no parecer simplemente los malos de la escuela. Bueno, marcadas las diferencias, que por cierto obviamente va a haber diferencias porque no es una remake, queda la opinión, el momento de emitir mi opinión. Bueno, más allá de que, insisto, me hubiera gustado más ver como experimento una reversión en el 2020 que volver a adaptar a los 50, tengo que decir que esta película, que West Side Story de 2021, dirigida por Steven Spielberg, me gustó mucho. Realmente me gustó mucho. No creo que sea el mejor musical de este año, creo que está por detrás de otros musicales como Tic Tic Boom, que me encantó, incluso por detrás de In the Heights. Entonces West Side Story no es el mejor musical de este 2021, pero realmente me gustó. Creo que como película está bastante bien. Creo que como reversión de la historia, por eso recomiendo, si no vieron la original, recomiendo que la vean y después vean esta otra para poder comparar. No solo por la película en sí, sino, si se quiere, para comparar también lo que era el cine del principios de los 60 con el cine de ahora. Pero recomiendo verlo. Entonces decía, la película de este 2021 me parece que está muy buena, es una experiencia muy interesante. Y creo que entiendo estas críticas tan positivas que está teniendo. Y entiendo también que ya está figurando como una de las grandes favoritas en la temporada de premios. Ya ligó varias nominaciones en los Critics' Choice Awards, también varias en los Globo de Oro, que no habían cerrado ya ese antro. Bueno, entonces esta película yo creo que no le está yendo bien en audiencia en Estados Unidos, no le está yendo demasiado bien, parece que está recaudando, quizás porque es una película que no tiene muchos actores conocidos, salvo el caso de Rita Moreno y de Ansel Elgort. El resto son actores bastante desconocidos. Y además también que pasa que esta es una película obviamente hecha, incluso el propio Spielberg lo admitió, una película de una de las tantas películas de protesta contra lo que fue la gestión de Donald Trump. Y estrenar una película sobre una película de protesta contra la gestión de Donald Trump un año después de que Trump pierde las elecciones, y está un poco fuera de época, como mínimo. Pero aún así, insisto que para mí es una de las mejores películas de este 2021. Como aspectos positivos, bueno, las actuaciones. Creo que las actuaciones están realmente muy bien. Los chicos acá actúan muy bien. Obviamente que Rita Moreno se luce. Otro aspecto positivo, obviamente, es la música, las canciones, la coreografía, la forma en que logran cambiar la historia. O sea, esta readaptación es muy interesante, por eso insisto, recomiendo ver la película original y compararla con esta. La forma en que readaptan las canciones en circunstancias distintas. También una buena película desde el punto de vista de la fotografía, también desde el punto de vista de la edición. Visualmente hermosa de ver, una película que incluso hasta da ganas de meterse en este universo a bailar un poquito. Si tiene algo malo, si le tengo que señalar algo malo a esta película, bueno, por un lado voy a decir que, como dije, los musicales están bien, pero hay un par de canciones, de canciones que inevitablemente uno compara la canción en la del 61 con la del 2021, y en algunos casos pierde la del 2021. En otros casos el resultado es igual, incluso en otros casos se puede decir que gana. Pero hay algunas canciones en donde la adaptación del 61 realmente queda mucho mejor, y eso ensombrece este de 2021. Otra crítica negativa, que en realidad no es tan negativa, que es el personaje del jefe de policía, que en esta versión está interpretado por Corey Stoll con pelo, por raro que parezca, y que es un personaje que en la anterior aparecía mucho. Perdón que esté comparando constantemente, pero
tengo que acá hablar de alguna cosa negativa. Decía que en la del 61 era un personaje que aparecía más, que era como el gran villano, y en esta del 2021 lo vemos aparecer poco, y yo creo que hubiera estado bueno verlo en un par de escenas más, porque era un personaje que quizás podía explotarse mejor. Y otra crítica quizás negativa es que creo que el final no me terminó de cerrar el final. Me pareció un final un poquito anticlimático. Creo que le faltó como un poco más de emoción, un poco más de clímax. Me parece que el final... Es más, si yo no hubiera sabido que esa escena era la final, me hubiera quedado con ganas de decir, loco, acá falta algo más. Porque el final es como demasiado tranquilo, digamos. Pero son críticas menores, repito, una de las mejores películas de este año, uno de los mejores musicales de este año. Como nota le puedo poner entre un 8,5 y 9, por ahí 8,75 por ahí, porque creo que con sus defectos creo que es una gran película y una adaptación muy interesante, una readaptación muy interesante, que espero que le vaya mejor. No considero que merezca fracasar en audiencia, perdón, como está fracasando ahora. Ojalá le vaya mejor. Y bueno, seguramente algún premio va a ligar. Y bien, amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Si este video les fue útil y les gustó, por favor dejen un comentario, dejen su me gusta, compartan y suscríbanse al canal, que pronto habrá novedades. Y nos estamos viendo en el próximo video. Que tengan un buen día.